13 a la hora. Estamos presentando Mesa Central. Vengo de la cordillera, voy de paso por esta ciudad, traigo lunas para su jardín. Y todo el país y con inundaciones, como nos estaba informando desde que comenzó el temporal. Las lluvias volverán a Santiago la próxima semana. Es una mañana para el análisis entonces, después de una semana que incluyó un cambio de gabinete, el reencuentro entre el presidente y los partidos de Chile Vamos y los ecos de las primarias argentinas que sorpresivamente ganó el más improbable de los candidatos, el libertario Javier Milei. Una nave rusa fracasó en las últimas horas en su intento de alunizar. Se registra por primera vez en la historia el avance de un huracán en la costa oeste de Estados Unidos y Guatemala, y el muy golpeado de Ecuador tienen decisivas elecciones presidenciales en esta jornada. El presidente Boric está en Chillán, donde se conmemoran los 245 años del natalicio de O'Higgins, bajo la lluvia, y acá en el estudio hablaremos sobre el clima de opinión pública en torno a los 50 años del golpe, y junto a Cristian Valdivieso y Quique Mujica analizamos la semana política. En declaraciones de estos días, la expresidenta Michelle Bachelet ha hablado sobre los ecos del 11 de septiembre en su vida, en su gobierno y en su futuro. Todo eso y algunas cosas que han quedado en el aire serán el centro del capítulo de hoy de Conversaciones con la Historia, el ciclo con el que Canal 13 quiere contribuir a la reflexión en torno a los 50 años del golpe de Estado de 1973, precisamente con nuestra invitada de hoy, Michelle Bachelet. Una más de esta semana, los Jaivas, que celebraron 60 años de carrera, ya no solo una banda central para la música chilena, sino una de las más longevas del mundo. Así que festejando con los Jaivas, comenzamos esta edición de Mesa Central. Bienvenidos. El 13 presenta Mesa Central. Comenzando la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas, esta edición de Mesa Central bajo la lluvia, no aquí en la ciudad de Santiago, pero sí en la zona centro-sur del país, afectada fuertemente por un temporal bien intenso que solo promete aumentar de caudal, de potencia en los próximos días. Así que vamos a estar atentos a esa situación, en particular a lo que ocurre en Chillán, donde se conmemoran los 245 años del natalicio de Bernardo O'Higgins. Está el presidente, vamos a estar con eso. Nuestro equipo de la Presidencia de la Moneda está, por cierto, en esa ciudad. Pero partamos con el análisis de hoy con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y con Cristian Valdivieso. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Iván. Hola, Quique. Buenos días. Comenzando por una encuesta que hace Criteria, la empresa de Cristian Valdivieso, donde analizamos el estado de ánimo en torno a los 50 años del golpe. Exactamente. Hay una columna de Exante de Cristian también muy interesante, que la publicaron hoy día, ¿no? Sí. En Exante, en exante.cl. Sí, eso. Exacto, un estudio donde vamos a mostrar un resumen aquí en dos partes. Uno, primero, qué es lo que la gente asocia con el golpe mismo, el golpe del 73, y después algunas subjetividades respecto del estado de ánimo sobre la conmemoración. Ya. Tratamos que son como dos cosas que son complementarias, pero son dos momentos o dos, digamos, estados psicológicos respecto del golpe que son distintos. Uno es el golpe mismo y otro es la conmemoración. Ya, veamos. Miremos la primera de estas láminas para darnos una idea. Esto se hizo a principios de agosto. Esta semana, ¿no? la semana pasada, digamos. Imaginario sobre el golpe de Estado del 73. ¿Qué palabras, ideas, conceptos o características se te vienen a la mente si te digo golpe de Estado de 1973? Esto es, la gente podría decir varias palabras. Varias palabras, ¿ya? De manera espontánea, pregunta abierta. 36% dice muerte. Exacto. 22% dice violación a los derechos humanos. Después empieza a bajar. Necesario por un mal gobierno, 15%. Corrupción y aprovechamiento,
13% de la gente, esto es, le muestran a la gente las palabras y la gente No, elige, la gente dice, espontáneo, o sea, hay un totalmente 13% de espontáneo. gente que dice golpe de Estado, corrupción y aprovechamiento. Exacto. Asocia espontáneamente golpe de ese Estado concepto. con corrupción. Bueno, no nos olvidemos del caso Riggs y todas aquellas cosas que derivaron finalmente. ¿Tú piensas que es a propósito de eso? Cosas vinculadas con Pinochet. 13% dice dictadura, 13% dice libertad, 13% dice abuso, 12% dice horror, 12% conspiración, mala gestión económica, 12%, estabilidad 10%, sufrimiento 10%. Exacto. A ver, ¿qué te dice esto, Cristian? A ver, lo primero es que efectivamente hay una mirada transversal en la sociedad en general y después tenemos distintos cruces respecto a que el golpe de Estado significó muertes y violaciones atroces a los derechos humanos. Eso es como lo principal, transversal. digamos. De alguna manera hay una suerte de memoria histórica que quedó bastante instalada después de los 30 años, cuando empezó el presidente Lagos en ese minuto a conversar sobre la memoria histórica y que tiene que ver con un hecho que habla de muerte, violación a los derechos humanos, tortura, exilio, etcétera, donde hay una cierta suerte de, digamos, relato compartido. Sobre eso no hay grandes discusiones y por eso que el nunca más estaba bastante instalado. En esa época. En esa época cuando estaba fueron los bastante 30 instalado. años. Exacto. Ahora, también hay asociaciones que si lo podemos ver después, se miremos la marcan siguiente más lámina. entre gente que se identifica con la derecha. Ya. Exacto. Esto es más difícil, para la gente que está siguiéndolo por la radio está difícil esto, pero imaginario sobre el golpe de Estado, ¿qué palabras e ideas? Esto es la diferencia de acuerdo a izquierda, centro, derecha o sin identificación. Exacto. Entonces un 56% de la gente de izquierda asocia la palabra muerte. Muerte. Y un 46% de la gente de izquierda asocia violaciones a los derechos humanos. Ahora, es interesante ahí que la gente que no se identifica políticamente, la famosa gente que siempre uno dice que es como pendular, ¿verdad? En términos de sus preferencias electorales, asocia fundamentalmente muerte y violaciones a los derechos humanos. Eso te muestra que hay una suerte de relato compartido en torno a que el golpe significó eso. Ahora, o sea, si hay gente neutral, por decirlo así, esa gente también está en esta misma dinámica. Exactamente. Ahora, quienes se identifican con la derecha claramente marcan posiciones distintas, aun cuando no están exentos de mencionar la palabra muerte, pero en ello destaca fundamentalmente que fue algo necesario el golpe por un mal gobierno y la idea de la libertad y la estabilidad. Eso todavía es muy fuerte en la la gente que se identifica de la derecha. Lo que no significa que no asocien también la palabra muerte y violación a los derechos humanos, pero en una medida bastante menor. Pero en lo grueso, lo que vemos es que si sacamos a los grupos políticos, la sociedad menos ideologizada, si se quiere, tiende a asociar con muerte y con violación a los derechos humanos y fundamentalmente connotaciones muy negativas asociadas. Lo que se condice con esta idea que tú mencionabas, Cristian, de que la discusión del tema de derechos humanos, la puesta en duda del tema de derechos humanos, ya es una cuestión muy marginal en la sociedad chilena. Exacto, es bien, muy marginal, ha habido mucho consenso. Lo que ha pasado, Iván, probablemente con la puesta en escena de la conmemoración de los 50 años, es que se ha abierto una discusión respecto de los antecedentes al golpe. Y ahí es donde hoy día la sociedad está más dividida y donde no hay una historia compartida. Es decir, ¿qué es lo que nos llevó al golpe de Estado del 73? Y por eso que vamos a ver que respecto a la conmemoración no está tan alineada la cosa. Hablemos sobre la conmemoración a partir de esta lámina. La pregunta es, ¿conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973 provoca unión o división? Esa es la afirmación, ¿no? Exacto. La pregunta exacta es la siguiente, Iván, y es mejor leerla. Pensando en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que se cumplen en septiembre de este año, ¿cuál de las siguientes frases te parecen más propias a lo que tú piensas? ¿Conmemorar los 50 años del golpe de Estado nos une o nos divide como país? Ya, ¿y un 56% del total? Dice que nos divide como país. país. Y solo un 16% dice que la conmemoración nos une como país. O sea, claramente acá las subjetividades mayoritarias de la sociedad, incluidos aquellos que no se identifican políticamente, a diferencia de lo que veíamos delante, dice que conmemorarlo es un acto de división. Ahora, muy llamativo, Iván, también es la diferencia entre los menores de 40 años y los mayores de 40 años, donde los mayores de 40 años tienden a señalar en mayor intensidad que la conmemoración divide al país. Es divisiva. Exacto. Se nota el trauma, de alguna manera, el trauma de una sociedad que sabe que esto divide y complica. Ahora, en lo grueso, la gran mayoría piensa que nos divide y solo un poquitito que nos une. Y un 28% se pone en una posición neutra. Es decir,
no lo tengo Que muy claro. no lo tiene en el muy punto claro. 3, de 1 a 5 se pone en el punto 3. ¿Qué es razonable tomando en consideración el porcentaje de gente que es más bien despolitizada, digamos? Claro, ¿Puede ser? claro, o que no tiene una clara opinión Claro. al respecto. Ahora, también es interesante, porque después vamos a ver las otras láminas que son similares, ver que la gente que aprueba al presidente, la aprobación del presidente Ya. Boric, hay un 34% que dice que divide. Es decir, y también en la gente de la izquierda hay una cierta reflexión en ese mundo de que es una cita, un momento, una fecha que divide al país. Que es controvertido. Exacto, es controvertido. Exacto. Un Ahora, 30 perdona, un 34% de los que aprueban al presidente de ese subgrupo igual considera que es una cifra Sí. que una fecha que divide. Mi duda es si esa opinión de división, ¿qué significa? ¿Significa que no hay que acordarse del golpe, que no hay que conmemorar nada, que el gobierno no tiene que hacer nada? ¿O sencillamente dice divide, pero hay que recordarlo, hay que conmemorarlo? Veamos otras láminas, a Claro. lo mejor eso nos ayuda A ver, ya, veamos la contextualizar, siguiente. Efectivamente. ¿Cuál es la importancia para las personas? El 48% de la gente considera Que conmemorar los 50 años del golpe es irrelevante para personas como ellos. Y un 25 dice que es importante. Es decir, Claro. lo que estamos viendo acá, en que en términos del grado de identificación, de relevancia, de importancia que la gente le da, es bastante bajo para la mayoría de las personas. Es decir, si hay una distancia. con uno lo de que está cada pasando. 4 de los encuestados considera que es importante para una persona como yo, digamos, para una persona como uno. Claro, 1 de cada 4 considera que es importante y 2 de cada 4, el 50% prácticamente, considera que es irrelevante. O sea, a partir de esto se entiende que la población considera que esto es una conmemoración de la izquierda. Sí. Porque la derecha obviamente que está claro que no quiere conmemorar nada de eso, pero los que no se identifican y los de centro están sobre el 50 en Exactamente. contra de conmemorarlo. En contra de conmemorarlo. Claro. No sé si es un en contra radical a la Claro, conmemoración, exacto. pero es algo que hoy día marca fuerte distancia Claro, exacto. con lo que la sociedad está esperando. No nos olvidemos el contexto que estamos viviendo también, un contexto de inseguridad, un contexto de crisis económica, un contexto muy presentista, donde la gente está muy preocupada Claro, muy del día a día, inmediato. Claro. de sortear la cotidianidad y poco conectada con conectarse con otras cosas que son más bien de orden simbólico. Ya, Entonces, veamos es muy las- importante el contexto en el que el gobierno entra a la conmemoración. Veamos la siguiente lámina. A ver, también sobre este asunto, conmemorar los 50 años del golpe de Estado nos deja pegados en el pasado, afectando la convivencia futura entre chilenos, o es un aprendizaje de cara a la convivencia futura. Y también es súper parecido, el 47% dice que nos deja pegados en el pasado. Y mira las edades, es decir, la gente mayor de 40, la gente que tuvo algún grado de memoria histórica respecto de la vida de la dictadura o que vivió el golpe, Claro. mismo, es muy enfática en señalar, 54%, de que la conmemoración nos deja pegados en el pasado. Exacto, no hay una, digámoslo de la siguiente manera, no hay una actitud en la sociedad o una aproximación de la sociedad a entender esto como algo que nos puede ayudar, ¿ah? Ayudar a enfrentar el futuro, a cerrar las heridas, etcétera. Tenemos una más, ¿no? De estas láminas. Abrir o cerrar heridas. Exacto. Conmemorar los 50 años es abrir heridas innecesariamente, 43%. Es necesario para cerrar heridas, 36%. Esto en los totales. Y de nuevo se vuelve a dar más o menos las mismas proporciones, como decía Cristian Valdivieso, en términos de la diferencia de edades y todo. Pero incluso dentro de los que aprueban al presidente hay un 24% que considera que esto abre heridas innecesariamente. Exacto, y dentro de quienes se identifican con la izquierda, si bien la mayoría cree que es importante para cerrar heridas, hay un 23% también que dice que abre heridas innecesariamente. O sea, hay un temor de lo que pase. La gente sabe que estamos en un momento de polarización y ve en la conmemoración un espacio de mayor polarización, de mayor confrontación, en un momento donde hemos ido pasando de una polarización más anclada en el mundo político y en los actores políticos a una polarización ya más propia de la sociedad, y la gente siente eso. Es un momento complejo para esto, y la gente, o la mirada de la sociedad es que esto va a agudizar de alguna manera la polarización, Ya, estas son las láminas. Esa es la o que hay situación. un riesgo, perdón, de polarización. Perdón, ya, esta es la situación de opinión pública. Al contrario de esto, el gobierno parece haber intentado una conmemoración más importante, digamos, en torno a los 50 años. Así es, por eso que de alguna manera creo yo que de alguna manera el gobierno se extralimitó un poco en esto de Pensando en el este estado contexto de que opinión pública. venía, el contexto en el que estábamos y el nivel de conexión que la gente tiene con el tema. Creo que el foco, desde mi punto de vista, debió haber estado
puesto en continuar la idea de la memoria, el cuidado y la empatía con las víctimas, en el Plan Nacional de Búsqueda, que hoy día está bastante desperfilado en términos relativos, más se habla de la campaña, más se habla de quiénes son los encargados, que en el Plan Nacional de Víctimas. Y pienso que de alguna manera el foco, como siempre fue, debió haber estado puesto más en las víctimas, y ojalá que se ponga ahí en las secuelas de cómo se supone que hay un hito el próximo 30 de agosto. Hay que relevarlo, porque hasta ahora lo que hemos visto es la entrada, la salida de un encargado, de un comité interministerial que ha sesionado durante un año para la conmemoración, haciendo de esto una suerte de hito grande para el gobierno o parte de su propio legado, y poco foco en efectivamente lo que siempre hay o ha encontrado cierto consenso desde la transición en la sociedad, que tiene que ver con no repetir nunca más los horrores que significaron el golpe de Estado. Sí, corrígeme si me equivoco, pero estoy seguro que el 2013 hubo mucha conversación en torno a esto, pero gatillado básicamente por los medios de comunicación. Exacto. Hubo especiales, una cuestión, y con mucho rating. Y por la televisión. Mucho rating, muy, sí. muy fuerte la televisión. Muy fuerte el rating en televisión. Era gobierno de Piñera, el 2013 era gobierno de Lagos, pero no recuerdo hacia atrás que un gobierno se haya hecho partícipe de este tema, así como un orquestador de la conmemoración, sino que más bien los gobiernos pasados, por diversas razones históricas, miraban esto, hacían sus conmemoraciones bastante puertas adentro, y los medios son los que motivaban y gatillaban la discusión. Bueno, efectivamente, por eso que es interesante lo que hace el presidente Lagos cuando se cumplen los 30 años, que abre una conversación, pero es interesante mirar el discurso del presidente Lagos en ese minuto, porque él habla de, este es un momento de memoria, es un momento de recogimiento, es un momento de ver lo que sucedió para que nunca más ocurra, pero no es un momento de análisis. Y eso es interesante. Eso lo dice, Lagos dice, no es un momento de análisis. Sí. Y lo que hemos visto en estos 50 años es que hemos pasado hacia un momento de análisis. Es decir, más que un tiempo de memoria, hoy día estamos en un tiempo de historia. Y cuando la historia tiene una mirada distinta a la memoria tiene por vocación ser subjetiva, tiene por vocación ser personal, ser íntima. La historia tiene una vocación quizás más colectiva, comillas, más objetiva. Y hoy día estamos en un momento más de historia. Y se ha abierto eso, que no vamos a decir que una caja de Pandora, pero sí es un espacio para rediscutir las causas que llevaron al golpe de Estado y la responsabilidad que le ocupa a todos, no solo a la derecha de alguna manera. De los 40 años uno se quedó con los cómplices pasivos. Exacto. Eso fue. Que fue una frase de Piñera, además, que se apropió fuera de lo que pasó en el ecosistema de medios, que insisto, que fue una hemorragia de especiales, documentales, Sí, fue fuertísimo, con muchísimo rating, o sea, uno se sorprendía, oye, pero qué atención hay. Y ahora parece que hemos retrocedido 10 años después. Vamos a ver, vamos a seguir conversando con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica en el análisis de la política de la semana a partir de estos datos. Y por cierto, también en el ciclo de conversaciones con la historia hoy, la expresidenta Michelle Bachelet estará con nosotros aquí en Mesa Central. También estamos con nuestros auspiciadores. Por cierto, en el programa ¿necesitas comprar o vender maquinaria? Ingresa a B-Market, el marketplace líder en maquinaria y camiones de Latinoamérica. Una gran vitrina donde puedes negociar, reservar y pagar en línea. Compra seguro y vende con confianza en bmarket.com. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Seguimos en el análisis con Quique Mujica y Cristian Valdivieso acá en Mesa Central. Mesa Central. Sí, hacemos Mesa Central aquí en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, también en Tele 13 en vivo, por cierto, en simultáneo. No pierdas más el tiempo y cámbiate hoy a RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Cambiarse a RexMás es un proceso rápido, fluido, fácil. ¿Y la competencia hace cuánto que te tiene esperando? En RexMás trabajan comprometidos con entregar el mejor servicio y te acompañan respondiendo tus dudas en todos sus canales de contacto. Conoce más en rexmas.com. Analicemos la semana con Quique Mujica y con Cristian Valdivieso. Quique, semana marcada por el cambio de gabinete, por el castigo, por decirlo de alguna manera, a Revolución Democrática, que parece como la conclusión más prístina, más evidente del cambio de gabinete, ¿no? Sí, hay cambios de gabinete que se analizan desde el punto de vista de los que se van, cuando los que se van son lo importante, cuando los que llegan son lo importante, y en este caso, que creo yo, es los que se quedan son lo importante. Porque en el caso de Jackson, ¿qué es más importante? ¿La que llega o el que se fue? El que se fue lejos, Giorgio Jackson. Y lo más importante de todo es que el comité político sigue tal como está. Porque recordemos que Giorgio Jackson no conformaba el comité político porque el comité político de Piñera sí tenía a desarrollo social dentro. En este caso no. Claro, y cuando él se va a desarrollo social, él queda fuera del comité político. Queda fuera del comité político. Entonces, la reflexión es, los presidentes hacen los cambios porque consideran que están mal las cosas en ciertos sectores o
en el peor de los casos, es que podrían estar peor, o sea, podrían ser peor, entonces dejo a los que dejo. Y a mí me parece que si hay una evaluación del comité político, porque antes hacíamos el ejercicio, lo hicimos más de una vez y que nos da risa, decía, se va Toá no se puede ir, porque es indispensable. Se va Marcel, indispensable. Se va Jara, indispensable. Elizalde, indispensable, lo sacamos recién. Entonces, este famoso Dream Team, ¿cómo se explica que el gobierno está en 28% de apruebo y la gente cree que vamos en mal camino? El 66% cree, o sea, perdón, el 74% de las personas creen que vamos en mal camino. Entonces, el Dream Team no estaría funcionando es que no, si fuera la por pregunta esa es que, encuesta. claro, podría ser peor, por cierto, pero, como decía la presidenta Bachelet. No, la pregunta es si está este comité político armado, férreo, y para el presidente sólido, ¿qué hay que hacer para que estas cifras mejoren? ¿Qué hay que hacer, Cristian Valdivieso? Tema complejo porque efectivamente el cambio o el ajuste de gabinete fue como una suerte de ajuste de cuentas dentro del propio gobierno, de ajuste de cuentas con Revolución Democrática, probablemente con Giorgio Jackson también, pero en términos de señalas en la sociedad no hay un cambio de gabinete, es decir, para la gente pasó fundamentalmente desapercibido esto. Además, tengo la impresión de que el presidente con este ajuste siente que tiene que, no sé si la palabra es atrincherarse, pero resguardarse, quizá, y busca también cuidarse con su núcleo más cercano y no da un paso hacia la búsqueda de mayorías. Digámoslo de la siguiente manera, si después del apruebo y el rechazo, el 4 de septiembre, el presidente cambió su gabinete, pero el gabinete siguió siendo un apruebo, o sea, un gabinete del apruebo, porque no metió a nadie del rechazo, uno podría haber pensado que podría haber metido en ese momento una jugada bien pensada a alguien que había votado rechazo, de manera a poder efectivamente ampliar su coalición, ampliar la adhesión que la sociedad tenía, pero no lo hizo. Y este cambio de gabinete yo también lo tildaría como un cambio de gabinete que también va ahora hacia el 30%, es decir, cuidar su base electoral del 30%. Y detrás de eso, posiblemente está el juicio, en el caso del presidente y en el gobierno, el juicio de que ellos han dado mucho, han entregado todo lo que podrían entregar y que la derecha, la centroderecha, no está dispuesta a negociar nada y no les va a dar ni la sal ni el agua. Ese es un juicio complejo, porque cuando yo parto de ese juicio, que pues a lo mejor está bien fundado el juicio, pero si yo parto de ese juicio es complejo que efectivamente se produzca una conversación y se produzcan puentes para que las reformas puedan avanzar. Ahora, igual es raro, Quique, porque el presidente primero invita a la moneda, a Chile Vamos, como punto de partida, y después hace el cambio de gabinete en el sentido contrario que está indicando Cristian, digamos. O sea, es contradictorio, digamos. Es que lo que pasa es que el cambio, cuando todos dicen este es un cambio cosmético, quiere decir que no tocó el comité político, raya por la suma, o sea, en simple castellano. ¿Y era posible tocar el comité político? ¿Quiénes? Porque los que están, ok, uno puede tener cualquier juicio de evaluación sobre los que están, pero hay cuadros distintos a los que están que podrían repliegue de Camila Vallejo podría haber sido un cambio en el comité político. Ya, pero no para fue. cuidarla, Claro, en pero nuestro ministerio. ¿alguien lo puede hacer mejor que Toá ahora? ¿Que Marcel? O sea, Elizalde, yo no sé si están, no sé dónde están. Pero los cuadros del Frente Amplio ya se agotaron, no están. Eso por el lado de los cuadros, pero como dice Cristian, por el lado de la base de apoyo, eso tampoco está. Claro, algunos dijeron que podía ser la DC. Pero no pasó nada. Claro, tampoco es que la DC sea como... Con todo respeto por la democracia cristiana. Y vaya un gobierno que está dañado, pues tampoco es que la moneda sea el palacio de la risa. Y son señales y son votos. Y de alguna manera este ajuste de cuentas fue un ajuste de cuentas con RD, si se quiere, particularmente con el Frente Amplio con RD, pero no fue un nuevo paso del presidente hacia el socialismo democrático, por decirlo de alguna manera. Fue de alguna manera una invitación al mundo a Prueba de Dignidad ahora en otra ecuación. Claro, Paulina Bodanovich lo dice hoy en La Tercera, dice como que nosotros no tenemos mucho que ver en estas cosas. Bueno, pues si se dice que iba subiéndose a un avión cuando le dijeron mejor vuelve. Ahora, hay una señal interesante. Exacto, hay una señal interesante, que el presidente castiga a RD, castiga al Frente Amplio y de alguna manera potencia al Partido Comunista, porque valora su lealtad probablemente. Hoy día el Partido Comunista tiene 3 ministros muy, muy importantes. Y simbólicamente, y esto puede ser simbólico o puede ser concreto, simbólicamente hoy día tenemos a 2 partidos fuertes, históricos,
que están liderando el gobierno, que son el Partido Socialista y el Partido Comunista. Desde lo simbólico es interesante porque fueron los dos partidos más relevantes durante la Unidad Popular. Y desde lo práctico, bueno, a lo mejor es una señal del presidente de decir, yo necesito apoyarme en los partidos que tienen experiencia, que tienen años, que tienen historia y que de alguna manera me van a ayudar a poder gobernar un ambiente muy complejo. El presidente, en tanto, está en Chillán, donde se conmemora como cada 20 de agosto el natalicio de Bernardo O'Higgins. Valentina Godoy está con esta gira presidencial bajo la lluvia, supongo, Valentina. A ver, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, el presidente llegó ayer cerca de las 6 de la tarde aquí a la región de Ñuble con la idea de poder estar de alguna forma un poco más cerca de las comunas afectadas en caso de que fuera necesario moverse. Escuchemos lo que está diciendo el presidente aquí en Chillán Viejo. Estas lluvias que están golpeando duramente otras regiones de nuestro país como O'Higgins y el Maule. Nuestro gobierno está plenamente desplegado en terreno, con la gente, en conjunto con las Fuerzas Armadas, con Carabineros de Chile. Y quiero aprovechar esta instancia para lamentar y enviarle mis condolencias y cariños a la familia de un bombero de Cañete, fallecido el día de ayer mientras realizaba actividades de rescate en el marco de las inundaciones. Su sacrificio representa justamente los valores que inspiran nuestra patria. Ayudar a quienes más lo necesitan, estar a disposición del pueblo de Chile y en las emergencias y en los momentos duros, dar lo mejor de nosotros mismos para salir adelante. Es un honor para mí estar nuevamente en Chillán Viejo hoy día homenajeando al capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme en el día de su natalicio. Y ser parte de una fiesta que no se ve amainada por la lluvia porque recuerda la convicción y la lucha en pos de la independencia de Chile y de toda América. Porque fue O'Higgins un hombre que abrazó Boric, iniciando este discurso, ya lo decíamos aquí en la comuna de Chillán Viejo, Iván, el presidente, yo te comentaba, llegó ayer cerca de las 6 de la tarde a la región de Ñuble, se mantuvo el itinerario, por supuesto, participar en esta ceremonia, llegó un poco antes para estar de alguna forma más o menos cerca de las comunas que podrían resultar afectadas, más allá de que no se va a mover, obviamente, a una comuna que está en plena emergencia, pero sí para poder monitorear. Ayer estuvo desde Chillán en contacto telefónico con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que es la persona que estuvo a cargo del comité COGRI ayer en la tarde, y el presidente ha estado entonces monitoreando esto y vamos a ver cómo se desarrolla su agenda, porque no está claro, no tiene actividades programadas a priori para esta tarde, tampoco para mañana lunes, se espera que se quede hasta mañana en la región de Ñuble y por lo mismo hay harta flexibilidad para que el presidente se traslade eventualmente a comunas que están siendo afectadas por la lluvia. Esto también acompañado aquí por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, la ministra Camila Vallejo, y la ministra de Defensa Maya Fernández, que estuvo esta mañana también en el COGRI de la región de Ñuble. En el Ejecutivo dicen también se han aprendido lecciones a propósito de lo que ocurrió a fines del mes de junio y han insistido harto en este despliegue del gobierno que tiene hoy el presidente en la región de Ñuble, no solamente por la emergencia, sino también por esta conmemoración del natalicio de Bernardo O'Higgins. Me decía Gianfranco Marcone que la lluvia se va a intensificar en la tarde ahí en Chillán y en Chillán Viejo, así que habrá que ver cómo reacciona el equipo de la Presidencia de la República y, por cierto, vamos a estar atentos a cualquier otra novedad con Valentina Godoy en esa instancia. Gracias, Valentina. Buenos días. Valentina Godoy, allá en Chillán Viejo, el natalicio de Bernardo O'Higgins. Estaba pensando en lo que alcanzamos a oír del discurso de Bernardo O'Higgins. En una entrevista el presidente dijo que había un cuadro de Bernardo O'Higgins en su oficina y que tuvo que averiguar un poco, leyó un poco y ahí decidió dejarlo. ¿Porque lo iba a sacar? Porque lo iba a sacar. Con Arturo Prat no se han metido, o sea, eso parece que todavía insalvable. Todavía. Pero lo criticaron mucho porque llegó tarde el 21 de mayo. Ya. Al momento del hundimiento de la Esmeralda, pero bueno, así son las cosas. Ya, ahora, todo esto se da, Cristian, en medio de este clima donde también ocurre la reunión con Chile Vamos, que de alguna manera para la gente debe haber sido también algo distinto, una novedad en medio de un clima donde si no sacáis a tal, yo no voy a juntarme contigo y no tengo ningún acuerdo y tú lo que querías es cuidar los intereses de no sé quién. Oye, pero antes, acuérdate, la imagen más fuerte es Piñera arriba del avión. Arriba del avión. El expresidente Piñera arriba del avión, invitado por el presidente Boric, y algunos medios que dieron a entender que ahí se había fraguado algún tipo de acuerdo para que la derecha acatara
el llamado a sentarse a la mesa. Discutible, ¿no? Desde la derecha a mí me dicen que no. A mí también me dicen que sí. Que fue y de hecho, cuerdas separadas. Fueron cuerdas separadas, ¿sí, Cristian? A ver, bueno, lo del avión es interesante porque habla del presidente y su dificultad de pronto para establecer soluciones de continuidad respecto a sus conductas del pasado. Porque el problema no está en cambiar de opinión, al revés, que en cambio de opinión es alguien que logra aprender, se adapta a las circunstancias y eso no es otra cosa que inteligencia, capacidad de adaptarse a los contextos. Pero otra cosa es que esos cambios de opinión vengan tan rápidamente y sin una solución de continuidad. Es decir, el presidente se sube, acompañado del expresidente Piñera, como que fueran grandes amigos, como que fueran grandes colegas, y donde tienen mucho que compartir, mucho que conversar y mucho que pensar en el país. Pero el presidente se olvida de que hace poco, durante la campaña, estuvo impugnando al presidente diciéndole que lo iba a perseguir por cielo, mal y tierra por haber violado los derechos humanos. Entonces, el problema no es el viaje, el problema es que el presidente no hace esa solución de continuidad para explicar el por qué ha cambiado de opinión. Y eso ha pasado durante un buen rato durante su gestión, y es lo que pone al presidente en una posición de cierta debilidad, porque de alguna manera parece como escindido entre quién era y quién es hoy día. Y eso es importante amalgamarlo bien, porque el problema no está en cambiar de opinión, al revés, nadie podría criticar al presidente por ir en un viaje con un expresidente para conversar del país. La pregunta es cómo se produce eso y cuál es la pausa o el puente que conecta una historia con la otra. Y además suponer que por subir a Piñera al avión va a captar votos de derecha, peregrino. No, pero no lo hace por eso. No, pero es una interpretación bien. Claro, no. Unos dicen, no, lo sube, no, pero lo que sí es cierto que a su electorado no le gusta que Piñera haya estado arriba del avión. Jadwe lo hizo pedazo. Lo que contradice la tesis de que está cuidando ese 30%. Porque si estuviera haciendo esos cálculos, no haría eso. Y por otra parte, el presidente tiene un punto cuando dice, no lo dice él, lo dice su canciller, esto es una cuestión republicana. O sea, ¿qué más republicano que un expresidente de oposición arriba del avión, digamos? Absolutamente. Yo creo que nadie podría discutir el gesto republicano. El punto es cuál es la señal que queda, dando vuelta o votando para el electorado. Y respecto de la reunión con Chile Vamos, claro, yo creo que ese debiera haber sido o debiera ser el hito más relevante del cambio de gabinete. Efectivamente, si un cambio de gabinete permitió fluir y permitir que los puentes se volvieran a juntar con Chile Vamos, sería el mejor de los mundos, porque si no hay eso, no va a haber reforma, y si no hay reforma, yo veo, además, si no hay reforma de pensiones acordada, si no hay reforma o pacto fiscal, veo que es muy difícil que además terminemos aprobando una nueva constitución. Es decir, esto suena igual como una suerte de paquete que puede ser útil para todos. La pregunta es si hay disposición para ello, y en el gobierno hay disposición a transar, a seguir transando y a transar mucho más hasta que duela, y yo tengo la sensación de que no hay tanta por el cambio de gabinete, y en la derecha si hay disposición a entregar algo, pero aparentemente no. Y lo que vimos como señales a la salida de esa reunión fueron señales que yo podría calificar fácilmente como bien patéticas. O sea, parecía que todos hubieran salido de una suerte de acto emotivo catártico, donde nos dijimos todas las cosas que nos teníamos que decir, y ¿qué le importa eso realmente a la ciudadanía? La pregunta es, ¿avanzamos en la reforma? Claro, exactamente, faltaba Chile Work. Claro. Pasó un poco eso. Ahora, toda esta situación, más allá de la catarsis, digamos, otra vez le entrega la llave del futuro al Partido Republicano. Porque si el Partido Republicano se niega a cualquier cosa, para Chile Vamos es absolutamente impensable concurrir a un acuerdo. Sí, agotador el entrampado agotador digo para la gente, agotador que no se puedan llegar a acuerdos hace mucho rato en la política. En la política chilena está pasando mucho, y eso es pésimo, y eso es culpa del sistema, todo esto, pero que todavía estemos de 3-3, ahora la derecha dice no, tiene que ser 6-0, que no es 6-0 más, porque es 16-0, porque suman los otros días de capitalización individual. Claro, pero la izquierda dice no, pero ¿por qué no? ¿Por qué si Piñera propuso 3-3, no vamos 3-3? Y la derecha le responde porque a usted se le ocurrió los retiros, pues. Y ustedes hicieron que la gente ahora quiera su plata en el bolsillo. Claro. Y fue culpa de usted. Y así sobre van a estar una y otra vez. Y sobre eso, a propósito de los retiros, Daniel Jadwe dice, bueno, presionemos a la derecha y digámosle, ahora vamos al retiro del 100%, porque así descapitalizamos y terminamos con estos fondos de pensiones y provocamos un problema financiero para las empresas que están usando esa plata. Claro, que eso ¿Qué es lo que pasa entonces? Dejémoslo para el siguiente bloque. Dale. ¿Qué es lo que pasa con el presidente por su lado izquierdo? Básicamente con el gobierno por su lado izquierdo, con Quique Mujica y con Cristian Valdivieso en esta edición de Mesa Central en el siguiente bloque, pero también después de saludar a nuestros auspiciadores. Detrás de cada logro hay un gran equipo, detrás de cada desafío hay un gran compromiso, de eso se trata una red que te apoya y no para. WOM, nadie te da más. La pausa y volvemos. Luego, también la expresidenta Michelle Bachelet acá en Mesa Central.
Mesa Central. Sí, estamos haciendo Mesa Central aquí en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas y con nuestros auspiciadores. Por cierto, sí, es verdad, en Samtec son cabezones porque crean soluciones bien pensadas en minería, construcción, transporte y logística, mejorando la seguridad de los trabajadores y las operaciones de sus clientes. Samtec, sorprendemos con soluciones del futuro, dicen los cabezones de Samtec. Aquí con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica también, con lo que puede pasar con el flanco izquierdo del presidente Gabriel Boric. Daniel Jadwe le pone presión al gobierno y dice, bueno, si la derecha no quiere reforma de pensiones, vamos por el retiro del 100%, que es una idea que yo creo que Mario Marcel puede llegar a tener tiritones y pesadillas antes de acoger algo así, digamos. Me imagino, por eso es que es tan complejo el momento que estamos viviendo, porque además al gobierno le quedan 2 años y medio, no es que estemos cerrando el gobierno, que quede 1 año y que la gente se empieza a desconectar, la gente se empieza a sulfurar, se empieza a preocupar, se empieza a inquietar porque no pasa nada. Efectivamente, como decía aquí, que las sensaciones de que la clase política sigue discutiendo, peleando. A propósito de la discusión previa que teníamos sobre el golpe de Estado y la tensión política, hay una polarización importante donde es difícil llegar a acuerdos. Y eso a la gente finalmente solo la hace pensar de que la política y los partidos políticos, como dicen todas las encuestas, solo están preocupados de su propio interés. Quedan 2 años y medio, creo que Chile Vamos y el gobierno tienen que buscar formas de llegar a acuerdos, porque si no lo logran, gobierne quien gobierne, esto es una olla a presión que en algún minuto va a joder. Y lo que decía Iván, efectivamente, bueno, si no llegan a acuerdo, bueno, puede aparecer una cierta izquierda diciendo, bueno, entonces retiremos todos los fondos de pensiones y queda una escoba mayor. O puede aparecer alguien de derecha también por el otro lado, pues, parafraseando a Milei, viva la libertad, carajo, y saquemos todo. ¿Por qué voy a tener que yo entregar? Incluso, ¿por qué voy a tener que cotizar? La plata es mía. Sí, por lo Entonces, pronto. el tema es muy complejo, sí, muy complejo. Por lo pronto está rondando hace rato la idea que el PC se puede ir por el rechazo, ¿Sí? A priori. O sea, más allá de la discusión del texto, antes que esté el texto definitivo. Que Bueno, ya salió Hugo Gutiérrez en esa línea. Claro, que vamos por el rechazo. Empezaron ya la campaña por el rechazo. Entonces también, si llegamos el 1 de enero sin pacto fiscal, sin reforma de pensiones y sin constitución, estamos en un problema, ¿no? Me dicen además en el WhatsApp colaborativo que van a presentar, Pamela Gil va a presentar en julio un 6º retiro. O sea, va a volver la discusión. Antes de la municipal. En julio del próximo año, claro. Es de veras, pues si tienen Claro, que acuérdate que son las coyunturas antes de la comicio electoral, sea cual fuere, el que presiona a la clase política. A las municipales y a las elecciones de gobernadores. Ahora, en términos prácticos, en julio, previo a esas elecciones, ya estamos listos, ya no hay nada que hacer con ningún acuerdo, ¿no? Sí. Pero... O sea, es más difícil que nunca eso. Sí, pues yo creo que alguna gente de derecha no ve con malos ojos no llegar a ningún acuerdo. Hay una parte de la derecha que probablemente... O sea, porque la manera de sepultar por un rato al Frente Amplio, por un rato largo, esa es la tesis, que esbozan algunos, que dicen cuando el enemigo está en el suelo, no le pasís la mano. Bueno, eso sería el triunfo de la polarización, pues, efectivamente, porque claro, por un lado el gobierno siente que tiene que atrincherarse en su porcentaje, ¿verdad? Más su base electoral incondicional, y por otro lado la derecha se termina, digamos que arrodillando en función de lo que Republicanos propone y la música que pone. La pregunta es, ¿qué viene después? Porque lo que viene después posiblemente podría ser lo mismo que estamos viviendo hoy día, es decir, una derecha que con razones o no está enojada por lo que la izquierda hizo cuando ellos eran gobierno. Podríamos ahora tener a gobernar la derecha nuevamente y vamos a tener una izquierda, entonces enojada, sin querer darle ni la sal ni agua, que igual exactamente por lo que la derecha le hizo cuando eran gobierno. Y le van a sacar la arqueología tuitera a los de derecha. Exactamente. Mira lo que decían ustedes y ahora vamos a hacer lo mismo que ustedes. Y esto es un eterno. Y nosotros estamos en el mismo paisaje que la región. Hace rato ya que dejamos de ser los jaguares, los niños privilegiados de América Latina o los ingleses de América Latina. Y por lo tanto, todo lo que está pasando en el resto de la región, lo que pasó ahí al otro lado de la cordillera hace poquitito, también nos puede pasar a nosotros. Porque ahora, no somos indemnes, ni somos tanto más republicanos, ni tenemos tanta confianza institucional, más confianza institucional que el resto de los países de la región. Lo que sería una especie de récord mundial es que quienes compitieran en el próximo ciclo presidencial fueran Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. O que fuese, a raíz de bueno, tú se lo vas a preguntar a la presidenta, que lo que dijo ella, ante una alternativa de derecha como la de Kast,
ella sería la candidata y no hay otro candidato Por default. Ella lo mencionó así. Entonces, ella lo dijo así. Claro, entonces estamos ya empezamos a conversar de eso. Mira, o sea, de salvaguardar el triunfo de Kast con la vuelta de Michelle Bachelet, cosa que parecía que no íbamos a hablar de eso por un buen rato. Claro, ¿no? pero eso tiene una suerte de mirada política tradicional, ¿verdad? Claro. Que no se hace cargo del contexto en el que estamos hoy día. O sea, si el mundo político que ha gobernado no da respuesta o no logra dar respuesta, si la clase política en general no se logra poner de acuerdo para eso, lo que estamos viendo es que vamos a seguir con la lógica de sacar a los incumbentes. Es muy difícil que la gente cuando diga, después de 20 años que no ha pasado nada, de 3 reformas previsionales, Bachelet, Piñera, Boric, y no pasó ninguna, que la gente diga, vamos a volver a votar por Piñera o por la presidenta Bachelet, es probable que este contexto beneficie fundamentalmente a los no incumbentes, es decir, a republicanos en este caso. La pregunta porque es son los que no han gobernado y por lo tanto la gente quiere darle espacio Démosle la oportunidad, a los que no lo han hecho porque de alguna manera los otros no han satisfecho las necesidades. O sea, y si no es republicano, después va a ser cualquiera. ¿Tú piensas que no flota una candidatura de Piñera o una candidatura de Bachelet? O sea, lo que pasa es que en términos teóricos, y si uno mira la política en términos más bien clásicos, lo que pasó en los últimos 20 años, puede flotar. Pero en términos prácticos, miremos lo que está la sociedad hoy día. La sociedad está en un momento destituyente, no constituyente. No, sí, por lo tanto, está destituyendo las instituciones, está destituyendo a quienes han gobernado en los últimos años, y eso beneficia fundamentalmente hoy día, puntualmente a republicanos, mañana quizá a quién. La pregunta es, a eso, ¿quién sabe quién? Es cuándo José Antonio Kast va a tener el mote de incumbente. Si se la juega por la Constitución, más allá si fracasa o no, es que se está jugando por un proceso que la gente lo ve como de la clase política. Entonces, Kast puede ser parte del staff, del elenco estable, y por eso la pregunta es quién si no, porque ya incluso Parisi también aparece como, ya es de los mismos, porque Milei es otra historia. No es la misma historia de José Antonio Kast. Claro, no se pueden sacar conclusiones de eso. Kast ha sido diputado, es parte del establishment, de la política. No, al revés. Más bien, Milei es un ejemplo de que en 2 años se puede parar un tremendo candidato presidencial, de la nada, viniendo más bien fuera de los partidos políticos. Y Milei entra el 2020 prácticamente. Claro, y a través de los medios. Exacto, a través de básicamente. los medios. Exactamente. No, yo creo que es un momento muy jodido porque efectivamente lo que vemos es una olla a presión que sigue alimentándose y con una presión que no logra ebullir de ninguna manera, y para mí es una buena señal la reunión entre el gobierno y los partidos de Chile Vamos. Es una mala señal que a la salida de esa reunión, más que haber hablado de cómo efectivamente volvemos a unir los puentes y afinamos la reforma, hayan terminado diciendo que nos dijimos todas las cosas a la cara, como que no sé, como que eran dos novios tensionados y peleados que buscan reconciliarse. Eso no le interesa a la gente. No, es muy dura la columna de Carlos Peña hoy día sobre eso en el Mercurio. Ya, una última cosa sobre el proceso constituyente. Dice el Quique, si Kast va por el apruebo, va por el a favor en diciembre, a lo mejor es percibido entonces como parte del tinglado político. Pero por otra parte, a lo mejor, estoy pensando en voz alta nomás, a lo mejor eso es visto como alguien que está promoviendo un acuerdo para variar, una cuestión que es distinta, digamos. A esta altura es como anómala, digamos. ¿Podría ser? Sí, podría ser las dos, sí. Que la gente pensara que es parte del tinglado, pero considerando como está el desorden, vamos con... Ahora, como está encaminado esto, lo más probable es que terminemos con un José Antonio Kast que a lo mejor logra alinear también a Chile Vamos, intentando aprobar una constitución, llamando a aprobar, pero hay una izquierda que no va a aprobar esto, y por lo tanto la pregunta es, si la oposición logra ponerse de acuerdo en el texto y llama a aprobar, y el gobierno o el oficialismo o la izquierda llama a rechazar, ¿qué va a pasar? Uno intuitivamente diría que va a ganar el texto, porque va a ser una votación contra el gobierno que tiene hoy día un 30% y que ya ha tenido 2 derrotas electorales. Pero no nos olvidemos que estamos en un momento destituyente también, y la gente pudiera querer votar contra cualquier cosa que venga o que haya emanado de un acuerdo de la clase política. Y eso sí que podría ser nefasto finalmente para José Antonio Kast, es decir, jugársela con todo por un apruebo y que termine rechazándose por razones que no tienen que ver con si les gusta o no les gusta el texto, sino porque el que yo llamo el voto Contreras. Exacto. El voto de Contreras. Que votar contra todo lo que se ofrezca, lo que venga. Vamos contra todo. Exacto. Es imposible mirar linealmente la política hoy día ni sacar cálculos tan específicos en función de ciertas realidades pasadas, porque la subjetividad hoy día están muy alocadas, por decirlo de alguna manera. Ya, con Quique Mujica, con Cristian Valdivieso, en el análisis de la política de esta semana y de lo compleja que se vuelve para administrarla y también a veces para seguirla. Así que les agradezco mucho este domingo. Gracias, Cristian. ¿Cuándo vas a publicar la encuesta sobre el golpe? Hoy día
la noche probablemente la Más publiquemos rápido, sí. o mañana temprano. Buen adelanto entonces esta mañana en Mesa Central. Gracias, Cristian. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Muy bien. Nosotros con nuestros auspiciadores acá en Mesa Central, Te Pillé. Sí, Te Pillé, el sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Te Pillé es tecnología antidelincuencia, servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. Así que no sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Te Pillé. Con Te Pillé a la pausa, no, también con Tattersall, también otro de nuestros auspiciadores. ¿Tienes una propiedad en el sector oriente de Santiago para arrendar? Es hora de disfrutar. Tattersall, Administración de Propiedades, te ofrece un servicio integral que se adapta a tus necesidades. Olvídate de la gestión de tus propiedades en Tattersall, Administración de Propiedades. Lo hacen por ti. Llama al 800-378-700 o entra a tattersallap.cl y olvídate. Ahora sí que nos vamos a la pausa y volvemos con el ciclo de conversaciones con la historia aquí en Mesa Central. La invitada de hoy, la expresidenta Michelle Bachelet. La pausa y volvemos. Mesa Central. Ciclo de conversaciones con la historia, tercer capítulo aquí en Mesa Central, la manera en que Canal 13 quiere contribuir a la reflexión de los chilenos en estos 50 años del golpe de Estado. Nuestra invitada de hoy, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Presidenta, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días, Iván, encantada. Primero, parto igual que con los expresidentes Frei y Lagos. ¿Cómo recuerda el día del 11 de septiembre? Bueno, yo estudiaba medicina, estaba en tercero de medicina en ese momento. Y, o sea, antes del 11 se estaba viviendo un periodo de bastante, yo diría, convulsión social. Y en la escuela nosotros escuchamos el 10, que se iban a tomar las sedes de Química y Farmacia y de Derecho. Ya. Y partimos para allá, ¿no es verdad? Eso era más o menos habitual. Los rumores de que iba a haber una toma de no sé qué cosa, el organizarse para defender, eso era pan de cada día en esa época. No tanto como pan de cada día, Ya. pero empezó como a crecer. Entonces nosotros nos fuimos para allá, nos encontramos con Patria y Libertad, que andaba con unos palos gigantes, con bambú, con acero, qué sé yo, y nosotros así nomás. Bueno, hubo una pequeña pelea y finalmente se evitó las tomas. Entonces volvimos a la escuela y de repente llega el rumor, hoy día en la noche se toma en la escuela de medicina. Entonces un grupo de estudiantes decidimos quedarnos a alojar en la escuela de medicina. Sacó a dormir en el piso, en fin. Porque de esa forma se evitaba el riesgo de la toma. Digamos. Exacto, para evitar eso. Y bueno, al día siguiente, cuando uno despierta, entonces no dormí en mi casa, dormí. Claro. Entonces uno se despierta, algo nos dicen, oye, algo pasa en Valparaíso. Los barcos se fueron como a la gira, no sé, hay algo raro. Yo salí por ahí a ver si había encontrado algún diario, alguna noticia, no, nada. Entonces, algo está pasando, nos dicen. Entonces yo llamo a mi casa, mi papá se ha ido al Ministerio de Defensa, porque a las 2 de la mañana lo habían llamado unos compañeros de arqueología de mi mamá, ¿Ya? que preguntándole si sabía... Compañeros universitarios de su mamá. Sí, mi mamá estudió arqueología en esa época. Entonces. Y estos muchachos les dicen, pregúntale a Alberto si sabe, porque se dice que hay un golpe de Estado en Ciernes. Y mi papá, que obviamente como él era constitucionalista, no estaba invitado a ese proceso. No participaba. No participaba. Le dijo que, ay, cabros, leso, vayan a acostarse. Eso fue a las 2 de la mañana. Sí, Más no o recuerdo menos, qué ya, hora, más o pero menos, de madrugada. de madrugada. Y entonces, pero él quedó como un poquito sorprendido. Entonces, sintió, nosotros vivíamos en la población de la Fuerza Aérea, que está al lado del hospital de la Fuerza Aérea, un poquito más arriba. En Las Condes. Las Condes, sí. Cerca de Tomás Moro, ¿no? Un poco más Relativamente hacia cerca. camino de la Rayán, digamos, pero por ahí. Ah, sí. ya, perfecto. Y el tema es que él empezó a sentir ruido de auto. Y entonces se asomó a mirar y no vio que no había ningún auto de generales. Bueno, se duchó, se vistió, se fue al ministerio. Y eso fue lo último que supo mi mamá. Mi mamá partió a arqueología, a clase. Y ahí se encontró pasó frente a Tomás Moro, empezó el bombardeo, porque hubo unos bombardeos que se equivocaron, los Hawker Hunter, no Exacto. sé por qué dispararon contra el hospital de la FIA. Por eso le decía que estaba cerca de Tomás. Claro, Yo claro. siempre he pensado que está cerca porque se equivocaron. Bueno, cerca, en tiempo de avión, sí, sin Sí, duda. muy cerca, En claro. auto, un poquito más. Entonces, yo no supimos qué pasaba. Y de Espérese repente, un poco. Es que el expresidente Lago
alcanzó a ir a mandar a los niños al colegio, digamos, a llevarlos al colegio. O sea, digo, era una sensación de que estaba pasando algo, pero que la vida podía de alguna manera continuar en un sentido. Es que ni siquiera sabíamos qué estaba pasando, porque si usted me pregunta, Iván, jamás hubiéramos imaginado que una cosa así iba a pasar en Chile. No estábamos preparados. Había rumores de movimientos, ¿no?, de algunos grupos más extremistas que estaban haciendo cosas, pero nosotros pensábamos que nuestra democracia era fuerte. En esa época nos decíamos los suizos de América Latina, o los británicos decían nosotros. Los ingleses. Los claro. ingleses, sí. Entonces nunca imaginamos una cosa así. Hasta que ya no recuerdo exactamente cómo, yo pesco el teléfono y llamo porque había una industria cerquita. Yo conocía a algunos socialistas, yo era de la JS en esa época, ¿no? Era dirigente de base, ¿no? Era dirigente, pero era como, en esa época se llamaba jefe político, lo que hoy día le llaman presidentes en los partidos. Yo era la presidenta de la 5ª comuna de la Juventud Socialista, que es la zona de Independencia, Recoleta, donde está el hospital. Donde está el hospital y la facultad. Y la escuela. Entonces yo llamo a unos obreros, a unos dirigentes sindicales, y le digo, oye, ¿saben qué está pasando? Ah, no, hay algún, oye, compañero, no sé cómo digo, ¿saben lo que está pasando? En esa época nos compañereábamos nosotros, ¿no? Y me contesta una voz dura, aquí no hay ningún compañero. Los militares se tomaron la industria. Esa fue nuestra percepción. Y luego sentimos los Hawker Hunter y subimos a la terraza del hospital. Y ahí vimos el bombardeo de La Moneda desde la terraza. Se alcanzaba a ver, digamos. Sí, porque nos veían los edificios altos que hay ahora, pues se veía La Moneda. Y bueno, y veíamos el humo, los misiles, el humo. Lo que nosotros hicimos un poco antes de eso fue una asamblea general de todos los estudiantes, muchos habían llegado a clase, ¿no? Otros estaban porque no habíamos quedado ahí. Y dijimos, mire, es muy probable, parece que hay un golpe en marcha, seguramente van a llamar a un toque de queda, los que quieran quedarse en la escuela nos quedamos, los que no se van. ¿Usted nunca lo dudó? No, no lo dudé. Había que quedarse ahí. Había que quedarse, sí. Bueno, y después supimos que el presidente Allende había muerto. No supimos los detalles, pero supimos entonces. Pero era una época de tanta confusión, Iván, porque de repente uno hablaba por teléfono con no sé quién y le decían, pero no se preocupen, las fuerzas leales vienen del norte, vienen de Concepción, vienen no sé qué. Y yo tenía un muy amigo mío que estudiaba medicina en la Universidad de Concepción y yo lo llamo y le digo, oye, pero parece que viene no sé qué general desde ahí. Me dice, ¿estás más loca? Aquí estamos bajo totalmente toque de queda, qué sé yo, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Bueno, pero lo que yo quiero explicar con esto es cuál es el grado de confusión, de falta de información y de espanto, porque no podíamos creer que eso estaba pasando en el país, ¿no? Sin siquiera saber lo que vendría después. Estamos hablando del día 11 y no sabemos todavía, no se sabe lo que está ocurriendo en términos, en detalle, digamos. No se sabe de las muertes, no se sabe de los primeros detenidos, de los balazos, de los baleos en el centro. ¿Ustedes no sabían eso? No, después lo empezamos a ver en la televisión, cuando tuvimos acceso a la televisión. ¿Qué le pasó cuando vio La Moneda bombardeada? Fue muy fuerte porque hay gente que justifica el golpe de Estado, pero cuando uno bombardea el Palacio Presidencial y la Casa Presidencial, no es porque esté cuidando la democracia, digamos, ¿no? Hay otras formas de resolver los problemas políticos. Fue muy, muy chocante y de hecho cuando supimos que el presidente Allende había muerto pensamos que producto del bombardeo, ¿no? Porque no teníamos información precisa. Pero claro, que algunos dicen que es estrategia militar, que es la estrategia de poner el máximo terror al inicio de una... Usted sabe más de defensa que yo, digamos. Claro, yo entiendo que esa puede ser una estrategia militar. Pero hacerlo bajo la excusa de salvar a la democracia, creo que es un contrasentido. Y tal vez lo más trágico es que yo tuve que presentar el libro de Patricio Aylwin, el presidente Aylwin, sobre esos 1000 días y el rol de la democracia cristiana. Esencialmente un análisis del rol de la democracia cristiana, ¿no? Y él se preguntaba si él hubiera podido hacer algo para evitarlo, ¿no? Concluía que no, pero yo, ¿verdad? Tal vez porque soy una optimista estratégica, creo que siempre la política tiene que tener altura de mira de Estado y buscar los acuerdos que vayan en beneficio de la gran mayoría de las personas. Te quiero preguntar una cosa sobre ese día de la presentación del libro de Patricio Aylwin, pero antes de eso, cuando uno piensa que, por ejemplo, se juntaban Patricio Aylwin y el presidente Allende en la casa del cardenal Silva,
Y los dos tenían detrás de ellos tensión, tenían grupos que estaban tensionados, grupos que no iban a concurrir a un acuerdo de ninguna manera. ¿Es porque la política no se hacía cargo de su propia posibilidad de fracasar y eventualmente no entendía muy bien el riesgo que se estaba corriendo? Yo creo que sí, porque yo no sé si es cierto, Iván, pero dicen que el presidente del Senado era el presidente Frei Montalva. Claro. Pero esto es como algo que me contaron, pero no me consta que sea cierto. Y que en algún momento él pensó, bueno, ya terminó el gobierno de Allende, corresponde que el presidente del Senado asuma y llame a elecciones y que se entrevistó, no sé con quiénes de la Junta, y ellos le dijeron, no, nosotros llegamos para quedarnos, no para traspasarle a ustedes, señores políticos, el mando. Entonces, supongo que algunos que estaban de acuerdo con el golpe pensaron que las cosas iban a ser diferentes y que le iban a devolver el poder a ellos. Que iba a ser un golpe blando a la sudamericana, digamos. Claro. Porque todavía no vivíamos las dictaduras militares más cruentas en Sudamérica. Bueno, estaban... Fueron simultáneamente, Argentina partió un poquito antes, ¿no es verdad? Sí, había habido en distintos lados, pero sí. Pero además por esta historia de sentirnos los suizos y los ingleses. Porque habíamos tenido guerra civil en nuestra historia, hemos tenido golpes de Estado, pero siempre, de alguna manera, había habido un cauce finalmente institucional, salvo en el periodo de la guerra civil, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que había un poco de todo, pero también es cierto que tanto a nivel de los partidos de centro-derecha, como a nivel de la Unidad Popular, había diferencias muy grandes, ¿no? Y el presidente Allende tenía esa tremenda preocupación. ¿Qué hacía con su y mi partido? Porque el Partido Socialista había de todas las tendencias, había unos que eran francamente insurreccionalistas y otros, y decían avanzar sin transar, y otros como la Juventud Socialista, liderada por Carlos Lorca, que por el contrario sostenía que había que avanzar de una manera, digamos, que apoyaba la forma que el presidente Allende de esta revolución con empanada y vino tinto, como él decía. Claro. Era más allendista en ese sentido. Claro, pero también porque políticamente creíamos que era lo más adecuado que hacer. El libro de Elwin es bien interesante, particularmente toda la etapa previa porque refresca muy bien la historia, da cuenta del exceso retórico. Todo el mundo hablaba de revolución, eso es lo mínimo que se podía decir. A mí me sorprendió, porque yo no voté el 70, ¿no? Yo tenía 21 años que había que tener. Entonces, yo no, veía alguna información, pero leyendo ideas, 50 años atrás, todos hablando de revolución socialista. Sí, pues. Uno le ponía humanitario, otro le ponía marxista. O sea, había... No, y algunos hablan de dictadura del proletariado directamente. También, pero entre Radomiro, Tomic y Allende había muchas más cercanías que yo siempre pensé se habría podido llegar a acuerdo. Claro, se podría. Y leyendo incluso el libro de mirándolo en retrospectiva, sí. No había por qué no, digamos. No, ¿por qué no? Pero se imponían otras lógicas. Bueno, entre el Partido Socialista que eligieron a Altamirano, que era el más extremo de todo, entre los bloques, pero en fin. Me llamó la atención, porque la última vez que yo la vi fue precisamente en el lanzamiento de Patricio Elwin. Y usted contó ahí una cuestión que yo no sabía, que es que usted conoció al presidente Allende en su casa, o en la casa de un tío. En las dos casas, en la de él y en la mía. Porque él invitó una noche a comer a mi papá, a mi mamá y a mí, a su casa ahí en Tomás Moro. Y otra vez mi tío pidió una reunión, le pidió a mi papá que organizara una reunión con el presidente Allende, en el fondo en un lugar neutro, ¿no? Ya. Que comieron los cuatro, mi papá, mi mamá, ellos dos, y después mi tío, que era el presidente del Partido Radical, Hugo Miranda. Claro, por eso. No, pero fue en la casa mía. Ya. Sí. Y además lo vi otras veces cuando fue a la Facultad de Medicina u otras cosas, ¿no? ¿Y qué impresión se quedó ahí de lo que alcanzó a ver de Allende? Obviamente que yo lo vi relativamente poco, porque además él me decía mi querida coleguita, que yo estudiaba medicina y de la Juventud Socialista. Entonces, la impresión que yo tengo es que él de verdad hubiera querido hacer esas transformaciones sociales que eran indispensables en el país, por los altísimos niveles de pobreza, miseria, de una manera, llamémosle, más pacífica, digamos, ¿no? Y que lamentablemente la coalición no estuvo a la altura. No estuvo a la altura, con lo que magnificaba, digamos, los desacuerdos. Pero yo quiero contarle algo que no lo dije así en el lanzamiento, pero por respeto a todos, digamos. Pero cuando yo leí el libro,
Para mí fue tan impactante que los dos vivíamos en países distintos. O sea, Elwin y usted. Me refiero en términos de la experiencia personal y de algunos juicios que se decían, ¿no? Porque mientras acá había una lucha de poder política entre, digamos, los líderes políticos de la época, yo era una estudiante universitaria llena de sueños, que quería que no hubiera pobreza, bueno, como dije la otra vez, sueños que todavía mantengo, ¿no? Pero, entonces, cuando hay el paro de octubre, hay un paro gigantesco en octubre, bueno, nosotros íbamos a descargar trenes que traían productos para que no hubiera desabastecimiento, o nos íbamos a cultivar choclos para que hubiera, o sea, o íbamos a las industrias a ayudar, en fin. Claro, porque los camioneros tenían bloqueado todo. Entonces, lo que quiero decir es que mi experiencia era, nosotros no andábamos armados, no éramos extremistas, y yo creo que esa fue pero la percepción desde él y de otros sectores es que esa fuerza más, llamémosle confrontacional, era más grande, ¿no? Y mi experiencia en la juventud fue totalmente diferente. Entonces, usted lo insinuó ese día, dijo algo así como a lo mejor había algunas personas con un linchaco o algo así. Sí. Ahora, efectivamente sí había alguna gente armada, digamos. No en el nivel en que se suponía que podía haber para una guerra civil si se hubiera producido. Disputada, si se hubiera producido. Sí, seguro que siempre ha habido gente armada en cualquier estructura, probablemente. Pero y grupos extremistas a los dos lados, además. Claro, había. Pero los que sustentábamos el gobierno desde el punto de vista como estudiantes, no teníamos armas, ¿no? Y no tuvimos nunca. Y yo creo que había una cierta inocencia, porque yo recuerdo alguna vez que me comentaron que había un plan con la CUT, de que cuando avanzaban los tanques, si es que había, ellos con retroexcavadora iban a abrir para que los tanques se cayeran. O sea, hay como yo creo que había falta de dimensión del riesgo que había, ¿no? Y aquellos que a lo mejor la entendían, proponían la vía insurreccional para resolverla. Entonces, pero yo quiero decir, lo dije creo en esa vez en el lanzamiento, que el Partido Socialista hizo una autocrítica y tiene el documento de marzo 74 donde hace una autocrítica. Sí, lo contó ese día, sí, efectivamente. Sí. Que empezó rápido esa autocrítica. Ahora, la coalición tenía un problema, tenían que tomar las decisiones por unanimidad en un comité político de todos los partidos, que es lo que es un cacho. Usted que ha sido presidenta lo entiende mejor que yo. Y usted dice, la coalición no estuvo a la altura. ¿Y el presidente estuvo a la altura? ¿El presidente Allende estuvo a la altura? Mire, yo, como le digo, no estuve en cada una de esas reuniones, no solo puedo... No, pero usted tiene una mirada histórica... Sí, solo puedo comentar desde la mirada histórica que yo, de mi experiencia y también de las memorias, por ejemplo, del presidente Elwin o del libro La sombra del dictador que escribió Heraldo Muñoz, ¿no es verdad? Donde, sí, que se reeditó este año. Donde narran varias de estas cosas. Yo creo que él trató de manera muy seria y comprometida de hacer todo lo posible. Pero a veces los milagros no son posibles. Ahora, yo quisiera sí pensar que fue un fallo de la política y que la política tiene la obligación de buscar siempre todas las formas para evitar quiebres institucionales. Lo dice en una columna que se publicó hoy en el diario El País de España, que fue un fracaso de la política. Sí. También de la oposición de ese entonces. Digamos. Claro, por supuesto. Y porque más allá de que algunas de esas personas no hayan creído que iba a pasar lo que iba a pasar, pero más que eso, ¿sabe, Iván? A mí me preocupa que hay gente que sigue justificándolo. Justificando el golpe de Estado y minusvalorizando el rol de la importancia de la democracia. Mire, mi papá, que no era un político, está en detención domiciliaria en algún momento porque después de la tortura tuvo un infarto y se recuperó un rato en la casa, después lo llevaron a la cárcel pública. Estuvo detenido, se fue a su casa y después a la cárcel pública. Estuvo desaparecido, digamos, durante un buen tiempo, y cuando llega al hospital, un médico, que era demócrata, digamos, nos avisa que mi papá entró con un infarto y que lo están atendiendo. Y ahí mi mamá se va al hospital y trata de verlo y todo. Pero él escuchaba los discursos de Pinochet y se agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo puede ser esto? Si nosotros somos constitucionalistas, ¿no? Si a un pueblo no le gusta un gobierno, bueno, en la próxima elección no lo elija, pues. ¿Cómo puede ser que se llegue a justificar un golpe de Estado? Y él siendo militar. Y cuando usted se preocupa porque hoy se justifica, ¿es porque usted cree que ante circunstancias de polarización parecidas, algunos actuarían de la misma manera? Mi opinión, espero que no sea
considerada ingenua, es que las Fuerzas Armadas en Chile aprendieron la lección. Fueron empujados por el mundo político, que luego a la hora de responder a lo sucedido se echaron para atrás y dejaron las militares adelante, ¿no? Y estos son los que están presos, qué sé yo. El mundo de la política no digamos que no tuvo mayor responsabilidad. No tuvo mayor responsabilidades históricas, posteriores, penales, claro. Entonces yo diría que lo que sí creo es que la política está muy tóxica, si me permite, Iván. La política hoy. Sí, en el sentido de el lenguaje que se utiliza, ¿no? La descalificación permanente, la falta, a mi juicio, de sentido y mirada de Estado, que no solo lo tienen que tener los presidentes de la República, también lo tienen que tener los parlamentarios, ¿no? Y yo siento que eso nos hace mal. Y si hay algo que yo creo, ojalá conversaciones como estas pudieran servir. Por un lado, para informar gente que no estaba informada, ¿no?, de lo que pasaba, pero también como para que nosotros, un poquito lo que yo traté de expresar en el Museo de la Memoria. Y es algo que yo, con muchos militares con los que yo he tenido contacto durante mi estudio y luego como ministra, después como presidenta, yo siempre le decía, mira, tal vez tú y yo no nos podamos poner de acuerdo en el pasado, vale decir, tú estabas ahí, estabas en el ejército, en la aviación, vas a justificar lo que pasó. Pero la democracia depende de todos nosotros y tenemos que cuidarla todos. Y yo siento que tenemos que cuidarnos más entre nosotros, tenemos que cuidarnos como sociedad. Ya, pero ese relato, cuando usted dice, lo contó el otro día en la estupenda entrevista de Matilde Burgo en CNN Chile, llega al Ministerio de Defensa, habla con militares, se hace amiga de militares y dice, y reconoce, tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos miradas distintas a lo que pasó antes, pero después de eso hay un acuerdo más o menos amplio. Claro. Y en ese sentido sí hay un acuerdo más o menos amplio, ¿no? Pero fíjese que hay grupos políticos, sectores políticos que justifican el golpe primero. Y yo creo que... Por el análisis histórico probablemente. Sí, pero, ¿O usted cree que lo justifican en términos de que ante determinadas circunstancias sí vale? Lo que pasa es que, a ver, no sé cómo explicarlo, pero mire, a los 30 años del golpe había partidos que habían condenado el golpe. Ahora ya no lo condenan. No dicen, mire, la democracia es un valor fundamental. La democracia no es perfecta, sabemos, tiene mil pifias, pero es el mejor régimen político posible. Dicen que no hubo violación a derechos humanos. ¿Quién dice que no hubo violación a derechos humanos? Hay un consenso más o menos amplio de que hay tampoco, sectores, ¿no?, políticos que no reconocen ni los crímenes de lesa humanidad, que dicen que es mentira, que la ITT, la CIA estuvieron involucrados o financiando parte del golpe, cuando el propio presidente Elwin en su libro dice que ellos jugaron fuertemente para que no fueran aprobados por el Senado, Allende como el más votado, ¿no? Y eso está todo en la Comisión Church, o sea, está súper claramente establecido eso. Y sin embargo lo desconocen. Entonces, me preocupa. Y yo entiendo que ustedes estuvieron hace poco con el director de Criteria. Sí. Y hoy día salió una encuesta que muestra eso, ¿no? Exactamente, estuvimos hablando de esa encuesta, claro. Muestra justamente la poca valoración, o que al menos ha aumentado el grupo de chilenos que no valora tanto como antes la democracia. No es en otro, el Latino Barómetro creo que fue, que... Y en la encuesta del Centro de Estudios Públicos también. En una de esas, un grupo grande dice que el mejor presidente gobernante de la historia de Chile es Augusto Pinochet. Entonces, no me preocupa porque pienso, o sea, me preocupa en el sentido siguiente, que todos los historiadores dicen que quienes no aprenden de las lecciones del pasado están condenadas a repetirlas o a no hacer bien las cosas, digamos, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado que estos 50 años hubieran sido para decir, mire, ayer estábamos divididos frente a este tema, pero para el futuro tenemos que tener una noción común de que esta es nuestra patria, de todos nosotros. De que la política no puede volver a fracasar, por ponerlo en palabras suyas, digamos. Y hay una situación próxima donde vamos a ver si eso pasa o no, como es con qué va a salir del Consejo Constitucional, ¿no? Qué clase de constitución van a presentar al país, al referéndum, porque de las enmiendas que yo tuve la ocasión de leer antes de ir a la reunión con los consejeros y con los comisionados, hay algunas que son francamente invivibles entre ellas. Y hay algunas líneas rojas para mí, ¿no? Que yo no podría votar a favor si algunas de esas enmiendas se aprobaron. ¿Cómo cuáles?
Porque, por ejemplo, hay varias enmiendas para disminuir los derechos de las mujeres, como con respecto, o sea, si tú apruebas alguna de esas enmiendas, el acto seguido va a ser declarar inconstitucional la interrupción del embarazo por 3 causales, ¿ya? Y eso significa, y yo soy una convencida que son las mujeres las que tienen que tomar decisiones, y que los estados, y esto lo pienso de siempre, cuando era ministra de Salud, cuando era presidenta, y las mujeres son quienes tienen que decidir sobre sus vidas, basado en su religión, su tradición, y lo que puede o no puede, como familia o como persona sola. Y por lo tanto lo que el Estado tiene que hacer es darle todas las posibilidades. Usted en ese caso rechazaría. Ahora, usted aprobó y llamó a aprobar una constitución que también era media partisana, digamos, que es la de la convención. Bueno, pero yo dije que yo aprobaba con reforma, ¿no? Ya. Sí. Y si tú a Pablo Milanés, digamos. Sí, no es perfecta, pero más se acerca. No, era porque había temáticas que era por primera vez en una constitución chilena que estaban bien tratadas, algunas a lo mejor maximalistamente mirado hoy día, ¿no? Un poquito pasas de rosca. ¿No? La otra que para mí también es una línea roja es que buscan la enmienda de que por razones humanitarias, después de los 75 años, vayan los presos a arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Pero según dijo el ministro Cordero en esa misma comisión, es como el 80% son personas que están por violaciones de derechos humanos. Entonces, yo he comentado esto porque a mí me ha pasado que me ha tocado ver a gente que hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, después de 47 años de asesinado a su padre, recién ahora condenan a los culpables. Entonces, para esa gente es muy duro, ¿no? Porque además, yo creería en la razón humanitaria en abstracto, pero cuando la mayoría son personas justamente que están. Entonces, lo otro es que también se busca... ¿Usted considera que, porque hay casos, qué sé yo, Miguel Krasnov-Marchenko, que entiendo que estuvo involucrado también en su propia detención, digamos. Si es que él era el comandante Pablito, sí. Ya. Y hay otros casos de otras personas, pero son gente vieja que también podría pensarse en el encarnizamiento penal, punitivo, digamos. ¿Usted considera que, habiendo sido condenados por casos de derechos humanos, no corresponde que tengan un beneficio como el arresto domiciliario o la condena en su domicilio? Yo creo que, en general, creo que es una muy mala señal. Porque si hay impunidad, de alguna manera va a ser visto como impunidad para algunos sectores. Y de nuevo nos sacamos las lecciones y tenemos riesgo de condenarlo. Y eso yo, como alta comisionada de derechos humanos, lo vi en tantas partes, ¿no? Entonces, esos son los riesgos. Yo entiendo el tema humanitario, pero son riesgos muy grandes. Que como sociedad no nos hagamos cargo de las cosas y que busquemos... Porque la impresión que uno le queda es que son como subterfugios, para serle franca, ¿no? Ya. Más que un tema humanitario, en verdad, ¿no? Ahora, siempre... Con cualquier preso, si había situaciones específicas, obviamente que los gobiernos las consideran, civiles o militares, digamos, y si es necesario, no sé, porque la persona tiene un cáncer muy avanzado, no sé qué. Ya, o sea, puede haber un caso a caso, digamos. Buscarse algunas cosas, pero en general yo diría como principio, yo diría que que hay gente que tiene como 1000 años de prisión, o 100 años. Entonces, como Krasnov-Marchenko. Sí, pues entonces parece un poquito un despropósito, ¿no? Y usted fue detenida junto con su madre. Su padre fue asesinado en la práctica. Usted vivió las consecuencias de la dictadura muy en carne propia, digamos. Estuvo en Villa Grimaldi y después, muchos años después, pasó al Ministerio de Defensa. Primero a trabajar en el Ministerio de Defensa y después a ser ministra de Defensa. Y usted contaba recién esto de que se hizo amiga de militares. Y usted hizo un salto que muchos chilenos hicieron, o hicimos, que vivimos en la dictadura y después, cuando vino la transición, asumimos una especie de pacto. Hay algunas cosas que nunca vamos a poder solucionar, hay algunas cosas que vamos a tener que dejar en el pasado porque vamos a tener que convivir de ahora en adelante sin tratarnos como enemigos. ¿Usted cree que ese pacto ha sido cumplido por todas las partes y que fue un pacto necesario o razonable para el momento que se vivió cuando terminó la dictadura? A ver, no sé si fue así como un pacto o fue más bien como una cuestión tácita. Nadie firmó un pacto, digamos. Claro, lo que quiero decir es que puede ser que haya habido distintas formas de involucrarse en ese concepto, ¿no?
aquí hay que separar lo que uno puede decir, saben que la democracia somos todos responsables de ella, cuidémosla. Y ustedes y nosotros la vamos a cuidar, por supuesto. Pero, por ejemplo, había familiares detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, que me preguntaban cómo puede, no se refería, no es que me estuvieran retando porque yo hiciera, sino que cómo lo logra. Yo no lo logro. No lo logro, tengo tanto rencor, tanta rabia, no lo logro, ¿no? Entonces, para muchos, algunas cosas que se hicieron al comienzo de la democracia fueron bien chocantes. Y yo me pregunto si yo hubiera sido presidente de la República, si hubiera hecho eso mismo, con los ex CNI, cosas así, ¿no? Lo que quiero decir es que, a pesar de eso, yo soy una convencida que había que cuidar la democracia. ¿Todos la habrán cuidado de igual modo? No. Pero en general yo diría que permitió reconstruir institucionalidad, reconstruir una legislación adecuada y caminar hacia el futuro. Y establecer un nuevo tipo de convivencia, probablemente. Sí. ¿Sabe por qué le pregunto le hago este planteamiento? Porque el presidente Gabriel Boric hace algunos días en el Museo de la Memoria, el 11 de agosto, porque se conmemoraba el 40 años de la protesta del 11 de agosto, y de esas protestas era un homenaje a Rodolfo Seguel, las protestas del Comando Nacional de Trabajadores, ¿se acuerda usted? Habló de Sergio Nofre Jarpa y dijo que él murió impune frente a las tropelías que cometió. Creo que estoy citando más o menos como dijo la frase el presidente. Esa frase pone en duda lo que pasó. De hecho, usted lo dijo en algún momento. Los militares fueron asusados por los civiles y después los civiles se echaron para atrás, y los militares son los únicos que han cargado con responsabilidades penales. El presidente Piñera habló de cómplices pasivos. ¿No pone en duda esa frase sobre Jarpa? ¿Qué piensa usted de esa frase sobre Jarpa? Y si pone en duda esta idea de una convivencia posible a partir del 90 en adelante. Mire, déjeme contarle una experiencia. Yo trabajaba en salud. Fueron electos parlamentarios muchos exministros de Pinochet. Y yo tenía que ir a discutir algunos proyectos y sentarme con personajes que para mí habían sido ejemplo de la dictadura. Sí, ¿no? Y quiero decirle que al principio no era fácil para mí. No era nada fácil. Porque además todos actuaban como que no hubieran tenido ninguna responsabilidad en nada, ¿no? Y a mí, de cualquier color político, que alguien no se haga responsable de las cosas que hizo, me parece mal, ¿no? Me parece éticamente mal, políticamente pésimo también, históricamente muy malo. Entonces, yo siento que distintas personas tendrán distintas figuras que le representan aquello, pero no era fácil. Y todos íbamos respetuosamente, hablábamos respetuosamente, ¿no es verdad? Pero era duro, era duro. Y yo, ustedes me conocen, yo soy dialogante, yo dialogo con todos. No quiere decir que me gusten todas las personas y que me caigan todos muy bien. No, hay algunos que... Pero igual dialoga. Por supuesto. Hasta que me muera. Pero usted, o sea, digo, en su respuesta intuyo que usted algo de razón le encuentra al presidente Boric. O sea, lo que creo es que uno aspiraría a que un país, para verdaderamente reencontrarse, tiene que sanar sus heridas. Y si esas heridas no están sanadas porque está la percepción de que en algún sector se dio vuelta la página sin responder, creo que no es sano, no es sano. Y creo que además, en ese sentido, es que lo digo. Hay algunos que piensan, presidente, que estemos hablando de esto. Reabre heridas, no es conveniente. Vi los resultados de esa encuesta, me parece dramático. ¿Sabe por qué? Porque como médico yo hago siempre, bueno, cuando usted tiene una herida sucia, no cicatriza, tiene que limpiarla, ¿no? Y cuando usted tiene una herida en el alma nacional, no va a cicatrizar bien. Entonces, aquellos que llamaban a la reconciliación, yo lo asociaba más a un concepto religioso que político, entonces yo hablaba del reencuentro de los chilenos.
porque no todo el mundo es religioso, entonces prefería buscar un lenguaje que fuera más aceptable por todos. Pero para eso hay que conocer la verdad. Y hay que tener justicia, bueno, más allá de la reparación, que fue como lo que el presidente Lago empujó con mucha fuerza, ¿no? Pero sin verdad y sin justicia es muy difícil el reencuentro. Usted fue ministra de Defensa, trabajó en el Ministerio de Defensa. Usted conoce bien ese mundo. Bueno, además viví en poblaciones... Bueno, o sea, imagínese. Aviadoras, digamos, pero... Claro. ¿Usted cree que todavía existen pactos de silencio en las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que hay distintas situaciones que pueden pasar. Uno, que mucha de esta gente ya murió. Sí. No sé si toda la información que hay todavía por ahí, y creo que hay que hacer los esfuerzos por obtener, para dar paz a muchas familias que aún no saben qué pasó con sus seres queridos. Creo que hay que hacer todos los esfuerzos que el presidente Boric está empujando en este sentido son muy importantes. Que si hay plan gente, de búsqueda que se va a lanzar, y que si hay gente que tiene información, que la entregue. ¿Usted cree que la tienen todavía? ¿O que las Fuerzas Armadas, las instituciones, las tienen o ya no? ¿O ya dieron todo lo que tenían? Como archivo, dice usted, no lo sé. No lo sé. Yo creo que ha habido varios juicios, que hay bastante más información que ha llegado, ¿no es verdad? Pero no lo sé. A mí me decían que no había más, por supuesto, pero no lo sé, ¿no? Presidenta, tampoco somos alemanes, porque en la Alemania nazi anotaban todo. Todo. Acá, no sé, puede haber habido lugares que no se conocieron, ¿no? Y que fueron usados para distintas cosas, ¿no? Y que algunos a lo mejor sabían y no lo dijeron. Y cuando fue ministra de Defensa, ¿qué hizo respecto a la información que sí tenían los militares y o que sí estaba disponible? Bueno, varias cosas, entre otras, por ejemplo, convencerlos de que se acercan al juez pertinente que estaba haciendo la causa para entregar información. Bueno, es que acuérdense que se hizo algo durante el gobierno del presidente Lago, que fue llamar a terminar con los pactos de silencio, entregar esa información en distintos lugares, iglesias... Después de la mesa de diálogo. Sí, sí, iglesias, otros lugares, y tenían como un secreto un número de años. Lo que fue un problema también, porque estaba la información, pero no se la pasaban a la justicia para que hiciera lo que tenía que hacer con ella. Ya han pasado 50 años, así que me imagino que si todavía hay información no liberada, puede que se pueda liberar. Pero de verdad, yo siento que sería tan importante. De hecho, bueno, estuve la semana pasada con las congresistas demócratas que vinieron. Alexandria Ocasio-Cortez y otro grupo de... Y otro grupo, sí. Y ella va a pedir desclasificar los archivos de la CIA, ¿no? En Estados Unidos. Sí. No, y acuérdense que usted no sé si vio una película muy antigua que se llamaba Missing, claro, de los estadounidenses desaparecidos, que hasta el día de hoy no se sabe. Entonces, pero que sí se sabe que la embajada tenía alguna información o qué sé yo. Entonces, también a ellos les interesa también desde sus propios conciudadanos a también ver qué pueden aportar en la búsqueda del plan de búsqueda, digamos. Presidenta, hablemos de Punta Peuco, que ha estado en la polémica. En su primer gobierno, y a propósito de su respuesta respecto de las personas que están condenadas por violación a los derechos humanos, en su primer gobierno, ¿pensó en cerrar Punta Peuco o no estaban las cosas como para eso? No estaban, yo creo. Porque estábamos en el proceso que me toca a mí como ministra de Defensa de empezar los arrestos, los juicios, ¿no? Entonces, ese fue todo un trabajo que tuvimos que hacer para que no se generara un verdadero incendio al interior de las instituciones, ¿no? Conversando con los comandantes en jefe, buscando fórmulas para que aquellos generales en retiro que iban a ser detenidos se hiciera, o conversando, viendo cómo los jueces también iban de una manera no digamos, que todo se produjera de una manera dentro de el respeto que todos tenemos que tener. Entonces no creí que estuviera lista las condiciones. En el segundo, sin embargo, yo tomé la decisión que había que cerrarlo, digamos, mentalmente primero, después vimos un lugar donde pudieran ser trasladados. Claro, porque...
y generamos las condiciones mínimas básicas de dignidad, respeto para cualquier preso, digamos, ¿no? ¿Para llevarlos a dónde, en ese caso? Colina 2. ¿Ya? Había un lugar especial, donde a esa época cabían los que estaban en Punta Peuco y que se arreglaron los baños, todo eso lo hizo Gendarmería, ¿no? Con nosotros. Pero claro, siempre pasa que hay esta otra urgencia política, esto otro, qué sé yo, entonces al final la decisión, a lo mejor algunos han dicho que fue tardía, y como faltaba poco para que el gobierno terminara, bueno, sabemos lo que pasó, y yo no quiero entrar en polémica a este aspecto de ningún motivo. Yo conozco la verdad, y muchos otros que estuvieron conmigo trabajando este tema. Cuando escriba mis memorias, Iván, voy a contar todo sobre ese episodio. Ya, pero si lo hubiera hecho, o sea, si tuviera la oportunidad de hacerlo o no, lo haría antes del último día, digamos. Obvio. No, tampoco era el último día, quiero decir. Todo esto está siendo trabajado. Es que el ministro de Justicia dice que fue el último día. Por eso digo, no voy a entrar en polémica, por eso le digo. Ya. Pero no fue así. Bueno, mi recuerdo es diferente. Pero no voy a entrar en polémica, voy a seguir mi memoria. Ya, si no le voy a preguntar por la carta del ministro Campos. El ministro Campos decía que era inconstitucional, pero era porque era en función del último día. Si usted dice que su recuerdo es distinto, es otra cosa. No hay cómo polemizar. Pero como uno a veces en la memoria puede ser frágil, yo me voy a juntar con todos los que trabajamos este tema por un buen rato, y cuando escriba mis memorias voy a poner exactamente lo que sucedió. Ya, queda prometido. Sí. Oiga, se murió Pinochet en su gobierno, en su primer gobierno. Sí. ¿Qué le pasó a usted? Primero, ¿qué le pasó personalmente y en términos de mandataria? Porque había un diseño, digamos. A ver, lo eso, primero ¿no? es que como una semana o 2 semanas antes, él fue hospitalizado a urgencia, ¿ya? Y ahí yo empecé a llamar al comandante en jefe del ejército que andaba en el norte, qué sé yo, entonces bueno, y finalmente entonces él cuando volvió a Santiago nos juntamos en mi casa y nos pusimos de acuerdo en cómo creíamos que tenían que hacer las cosas de manera de que no hubiera un enfrentamiento entre las personas partidarias y las personas opositoras a Pinochet. Porque obviamente ese tipo de situaciones genera mucha emocionalidad, sí, por lado y lado. Así, ¿no? Fue. Entonces ahí acordamos cómo se iba a hacer, ¿no? Porque lo que hay gente que podrá discutir si era presidente o no era presidente, porque no había sido electo, ¿no es verdad? Pero nadie podía discutir que había sido comandante en jefe del ejército. Y por lo tanto, la manera que se hizo fue concordada con ellos, de manera de evitar justamente que se transformara en una situación social muy mala, porque al principio querían que fuera, no sé, en la Catedral de Santiago, yo me imaginaba la Plaza de Armas llena de gente enfrentándose. Entonces, al final... O sea, esa era su preocupación, digamos. Mi preocupación era, claro, fue comandante en jefe, que tengo un entierro comandante en jefe, pero evitemos confrontamiento entre los ciudadanos. ¿Y en lo personal, qué emoción tuvo cuando supo la noticia? Bueno, ¿sabes lo que me pasa a mí? Bueno, yo llegué a mi casa, no sé dónde, y mi hija me dice, mamá, murió Pinochet. Y entonces yo quedé como, o sea, estaba más preocupada de cómo iban a salir las cosas y que de yo darme una emoción especial, ¿no? Porque claro, cuando uno es presidente se preocupa más de lo que va a pasar y de cómo asegurar que todo pase de la mejor forma. Oiga, y usted mandó a la ministra de Defensa, que era Vivian Blanlot. Sí. ¿Y le contó algo? Porque esa sí que era una... solo equivalente a Patricio Rojas, que era ministro de Defensa de Elwin, digamos, en la relación dura, porque era un momento muy tenso en el gobierno. Probablemente si se hubiera muerto durante el periodo del presidente Lagos, yo habría tenido que estar ahí. Así era, así lo habíamos conversado con el presidente Lagos. Así que, pero la Vivian, ella se propuso voluntaria, o sea, le pareció bien, ¿eh? Ya. Y fue allá y se mantuvo muy digna, seguramente le gritaron de todo, le dijeron de todo. Así como otra gente, bueno, llegó y escupió el ataúd, ¿se acordará usted? Sí, sí, tal cual. Entonces, nosotros tratamos de hacerlo de manera seria y de manera que no se generara un tremendo problema para el país. En algún momento, lo contó el otro día también, usted tenía que ver los ascensos de los generales y se dio cuenta de que todos pasaban por la DINA en algún momento. Hubo generaciones de oficiales que todos pasaban por la DINA 1 o 2 meses, como dijo usted, algunos se quedan más porque seguramente les quedó gustando, digamos. Pero, ¿por qué
Pinochet ordenaba eso? ¿Por qué piensa usted que todos tenían que pasar por la DINA? ¿Para generar lealtad, para que todos fueran, entre comillas, cómplices de lo que pasaba? Yo creo que por las dos cosas. Para generar lealtad, porque claro, cuando uno después le preguntaba a ellos, todos eran analistas políticos, ¿sí? No eran operativos, ¿no? o militar, digamos, ¿no? Claro. Pero tal vez en esta misma lógica que usted decía, Iván, en términos del bombardeo, ¿no? De como utilizar toda la fuerza y meter a todos en el buque, digamos. Pero claro, yo miraba, hay gente que estaba 2 semanas, 1 mes, y otros que se quedaron mucho tiempo. De esa otra cosa. Y por tanto, probablemente tuvieron también otra función. Presidenta, usted decía que ve un riesgo para la convivencia, para la democracia, eventualmente en algunas opiniones de la gente en encuestas y también en algunas posiciones de partidos políticos. Hay muchos, los partidos de derecha principales, la UDI y RN, sacaron las alusiones al golpe de Estado de sus declaraciones de principio, de sus declaraciones fundantes, digamos. Pero evidentemente hay se ha intentado establecer una duda respecto al Partido Republicano y sus convicciones democráticas. ¿Usted cree que efectivamente hay un problema con las convicciones democráticas del Partido Republicano? Tengo entendido que ha habido declaraciones públicas de algunos representantes que niegan todo, como decía hace un rato. Es lo que me ha tocado leer, no recuerdo ahora quién qué nombre. Entonces, hay gente que viene del mundo militar también, ¿no? Que están en el Partido Republicano. Hay un republicano que cuando el presidente Boric ganó con mayoría a las mujeres dijo que había sido un error darle históricamente el voto a la mujer, ¿no? O sea, hay personas que tienen sentimientos, digamos, antidemocráticos, ¿no? Porque otras no. Yo no conozco suficientemente a ese partido ni su ideario. Es más bien lo que uno puede extrapolar de ciertas opiniones, de ciertas acciones, ¿no? Porque votaron en contra por el aumento del salario mínimo, las 40 horas, el royalty, un montón de cosas en que han votado en contra. Ya, pero votar en contra en el Parlamento no necesariamente significa estar contra la democracia, digamos. No. Estoy diciendo que áreas que son importantes para mejorar la vida de los chilenos, ellos votan en contra, con distintas explicaciones, claro, ¿no? Bueno, yo pienso que si ellos quieren aspirar a gobernar, tienen que proteger la democracia, pero eso se tiene que demostrar, ¿no? Y de esa manera también participar en esta mirada sobre lo que pasó hace 50 años en Chile, donde uno reafirme que el valor principal es la democracia. Y que las diferencias no se pueden resolver violentamente. Se lo pregunto, Presidenta, porque se armó un cierto revuelo a raíz de una respuesta suya en esa misma entrevista en CNN Chile, donde usted decía, si por default, porque no hay nadie más, ante el riesgo de una arremetida ultraderechista o antidemocrática, entonces, pucha, no me pongan en ese predicamento, pero habría que considerar una candidatura presidencial. Por suerte para mí, Iván, yo vi el programa de nuevo el viernes, o ayer, cuando lo transmitieron. ¿Ya? Porque yo decía, pero si yo no dije eso. ¿Por qué están diciendo eso? Yo no dije eso. Jamás dije que estaba disponible, nunca. Ya. Lo que yo dije era que primero no creía en que era bueno que la gente se repitiera el plato muchas veces. Sí. Segundo, de que hay falta de tiempo, que están apareciendo nombres y que es importante para los partidos políticos tener nuevos liderazgos. Y le dije, y yo no quiero estar en ese dilema. No dije estoy disponible, ¿no? Ya. No quiero estar en ese dilema. No, pero además es que es anticipado. Lo que pasa es que es anticipado suponer que uno va a estar en ese dilema. No, si es súper anticipado todo esto. Imagínese. Usted también lo vivió. Las candidaturas presidenciales como que empiezan el 11 de marzo de cada inicio de gobierno, digamos. Sí, pero también, si me permite, hay una lectura de los medios un poquitito exagerada, porque en marzo a mí me invitaron a actividades por el Día de la Mujer a 1000 partes, y por ahí escribieron, tiene agenda presidencial. Yo no estoy en campaña presidencial. Yo por algo me vine a Chile. Quería bajar el ritmo de vida. He estado algunas décadas bastante intenso en mi vida. Así que no está en mi y como digo, yo espero que no se llegue a ese dilema, porque espero que la democracia sea capaz de tener liderazgos de distinto tipo que puedan competir y que sean convocantes para los chilenos. Entiendo, no es porque ese dilema le interpele a usted,
¿Eso es lo que quiere decir? Yo dije, no quiero que me interpele ese dilema, así que es obligación de los partidos buscar liderazgos. Ahora, mire, uno se puede morir en 2 años, así que ¿para qué hablar de estas cosas? Yo ya no soy joven. ¿Cómo le explico? No, pero no por eso, no puede pasar cualquier cosa a cualquiera. Ya, pero y a propósito de eso, a los partidos políticos, particularmente los de su sector, digamos, ¿cómo los ve? ¿Los ve en condiciones de generar esos liderazgos? ¿Ve liderazgos posibles después del liderazgo actual de Gabriel Boric? Yo creo que sí, pero hay que ponerle más pino en la pega. Sí, ¿eh? Sí. Están un poco remolones. No sé, lo que pasa es que a veces, mire, es difícil para algunos liderazgos que son más locales, por ejemplo, darse a conocer, ¿no? Ya. Yo conozco gobernadores estupendos, que podrían ser estupendos presidentes. Ministros y ministras estupendos, que podrían ser estupendos presidentes. Espero que de aquí a la próxima elección de presidente tengamos esos liderazgos mucho más consolidados y reconocidos por los chilenos. Presidenta, bueno, ya tendremos tiempo de hablar sobre el presente, porque este ciclo de entrevistas es para precisamente hablar sobre el pasado, sobre los ecos que tuvo el golpe de Estado en su propia trayectoria, pero también para hablar sobre el futuro. Y a partir un poco de esta idea de que los partidos políticos tienen que generar liderazgos y todo, ¿qué clase de reflexión es la que se tiene que generar en el país para de aquí en adelante, 50 años después del golpe y para los siguientes 50 años? Yo creo que la reflexión deberá ser qué queremos ser como país en los próximos 50 años, cuáles son aquellos elementos prioritarios sobre los cuales podemos conversar y llegar a acuerdo. Habrá algunos temas más controversiales, pero hay otros temas donde yo pienso que hay posibilidad de ponerse de acuerdo. Y yo estuve el otro día en Cerro Navia, porque había un curso y entonces a mí me pidieron que hablara de los derechos humanos y los derechos de las mujeres y fui a hablar ahí. Entonces, alguien me hizo una pregunta parecida, así de la política y los políticos. Entonces yo les dije, pero a ver, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que a ustedes les permitiría volver a creer en los políticos? Porque la pensación era que no creían, la típica cosa, vienen a buscar el voto y después nunca más se preocupan de mí y todo eso. Entonces, claro, y yo cuando dije, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Que cumplan lo que prometieron? Sí, todo el auditorio repleto, ¿no? O sea, hay una falta de cariño por la política muy fuerte, y yo creo que una cosa es esta concepción estratégica de futuro, ¿no es verdad? Que, bueno, la Comisión del Senado está trabajando en eso, el Congreso del Futuro, todo eso, pero también yo creo que hay que remirarse las formas de la política y de qué manera se es posible que la gente vuelva a creer que la política es necesaria, porque es necesaria, porque es la única que puede resolver problemas nacionales. Los grupos de interés tienen grupos particulares, pero no tienen esta mirada país, pero por sobre todas las cosas, que si generan expectativas, cumplan las expectativas. O que, como le pasa a cualquiera de nosotros, me pasó a mí también, cuando uno no puede hacer algo, porque no hay recursos, porque pasa algo imprevisto que le impide, explicar al país por qué no. Yo creo que es necesario. Pero veo mucha desafección de la ciudadanía con la institucionalidad política, la institutos políticos y con los partidos políticos. Entonces yo creo que ahí yo tengo la impresión que hay que leer mejor lo que le está pasando a la sociedad chilena, entender mejor, ¿no? Y yo creo que a este gobierno le pasó que llegó con una agenda transformadora y se encontró que el problema principal, que no partió este gobierno, partió antes, para la gente es el tema de seguridad. Seguridad económica, seguridad social, seguridad física, ¿no? Y los desafíos grandes que tenemos como país. Entonces, mi percepción es que una de las cosas que el mundo de la política debiera poder hacer de mejor manera, porque hay gente que es muy buena y que lo hace, ¿no?, es conectar mejor con la gente, con la emocionalidad y con los temas que a la gente le importan y buscar cómo se trabaja con ellos. Hay algunos que piensan que en el sistema político está el problema, porque por la fragmentación que hay, qué sé yo, 21, 20, creo que 23 partidos representados en el Congreso, y en su segundo gobierno se cambió el sistema binominal por el más representativo, particularmente en la Cámara de Diputados. ¿Usted se arrepiente de eso? No. ¿Visto los resultados, no? No. Lo que sí me arrepentí fue que se cambió, de haber hecho el voto voluntario, porque yo pensaba que era un estímulo a los partidos políticos para encontrar buenos programas, buenos candidatos, y resultó que al final los más pobres no iban a votar.
Y creo que entonces, eso me arrepentí, porque me di cuenta que había sido un error, aunque tenía una buena intencionalidad, había sido un error. Pero no, porque creo que con todos los problemas que puede tener, es más representativo y más pluralista el sistema. Y lo último que también creo es que el problema más grave del sistema político no es el cambio del sistema binominal. Es que al elegir por 4 años los parlamentarios y los presidentes, pero los presidentes no pueden ser reelectos, así que es distinto, la lógica de los parlamentarios es mucho más cortoplacista. Y no es a mediano y largo plazo. O sea, están pensando en su reelección. Y por lo tanto, muchas veces lo estratégico no es lo que se prioriza, no se prioriza con mirada de Estado y se prioriza con otras lógicas, ¿no? Que estos son los que me apoyan a mí, entonces, claro, para el país te iría mejor esto, pero en verdad, en fin. Esa lógica creo que es nociva, pero no le veo solución, porque no creo que sea mejor que no haya reelección, ya hay solamente 2 periodos, ¿no es verdad? No le veo solución fácil, no le veo una solución. La solución sería algo que a lo mejor es difícil de pedirle a todos los seres humanos. Piensen en el país y no piensen en usted mismo. Suena bien, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Presidenta, estamos terminando. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a los chilenos en una fecha como esta? Hoy estamos a 20 de agosto. En 3 días más se cumplen 50 años de cuando el presidente Allende nominó a Augusto Pinochet comandante en jefe del ejército. 50 años después, ¿qué le quiere decir a los chilenos respecto de lo que ha pasado y de cómo hay que mirar el futuro? Aprendamos de las lecciones del país. Cuidemos entre todos nuestra democracia, cuidémonos entre nosotros. Cuidemos el lenguaje, seamos respetuosos y aseguremos la dignidad de las personas. Presidenta, muchísimas gracias por estar en este ciclo. Gracias, Iván. Con la expresidenta Michelle Bachelet en esta edición, la tercera entrega de Conversaciones con la Historia, la manera en que Canal 13 quiere colaborar con el país para reflexionar respecto a lo ocurrido hace 50 años y proyectar esa misma reflexión hacia el futuro. En la próxima semana, en este ciclo, estaremos con el expresidente Sebastián Piñera y este ciclo culminará en 2 semanas más con el actual presidente Gabriel Boric. Es el ciclo completo, terminado ya, de Conversaciones con la Historia aquí en Mesa Central. Muchas gracias por estar en esta jornada de domingo con nosotros. Sigan en la cobertura, por cierto, de todo el temporal y de toda la contingencia que internacionalmente además es muy intensa durante esta jornada en las siguientes ediciones de nuestro departamento de prensa de Tele 13 a la hora y de Tele 13 tarde, que viene a continuación aquí en la pantalla del 13. Esto ha sido Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Muchas gracias por estar ahí.